Otra vez, aquí estamos ya en el último día de clase de electrocardiograma, mañana va a ser práctica. Y antes de iniciar, pues quería yo agradecerles, ¿no? Como por la sorpresa tan grata que me hicieron ayer. Fue un honor para mí que me hayan, pues, considerado para que fuera padrino de su generación. Es un honor muy grande para mí. No sabía qué decir, ayer me agarraron de sorpresa, pero yo se los agradezco mucho. Yo sé que son ustedes un excelente grupo, van a ser unos excelentes médicos, tienen un gran futuro y, y gracias de veras, de todo corazón. Y échenle ganas, sigan echando ganas. Ayer me decía Raimundo que qué consejo les daba para el internado. Y el consejo es sencillo, no tengan miedo a lo que van a enfrentar. Van a haber muchos pacientes graves, van a haber muchos pacientes y muchas enfermedades que no se imaginaron en su vida, pero ustedes están preparados, van a ir adquiriendo cada día más experiencia, van a ir adquiriendo más conocimientos. Eso los va a estimular para que sigan estudiando. El médico nunca deja de estudiar, nunca dejamos de estudiar, siempre tenemos que estar al día. Cuando algo fue ayer o en el pasado una verdad, ahorita ya no es verdad, o sea, ya cambió. Hay muchas verdades de antaño que son todavía reales en este momento. Entonces, estar nada más abiertos al aprendizaje, van a aprender de quienes menos piensan. Sus pacientes van a hacer sus libros, ellos les van a enseñar lo que los libros no enseñan. Respeten a las enfermeras son claves en la vida del médico. Si ustedes no tienen buenas enfermeras a su lado, pues no les van a hacer caso o no les van a tener confianza. Entonces, las enfermeras es la mano derecha del médico, respétenlas y estén abiertos a toda enseñanza. Cuando haya sesiones en los hospitales que programa enseñanza, no falten, vayan a las sesiones, sobre todo a las sesiones clínicas donde se presentan casos clínicos de diferentes servicios. Y ahí aprende uno mucho porque hay discusiones entre médicos, discusiones saludables, ¿no? En donde dan opiniones acerca del caso y verán qué interesante y cómo aprende uno, cómo los motiva. Y siempre lo que vean ustedes en hospital, cuando están haciendo el internado, anótenlo, revísenlo, estudienlo. Si ya lo estudiaron y no les quedó claro, vuélvanlo a revisar, vuélvanlo a estudiar. Y va a ser un año excelente. Es el mejor año para los médicos porque es su primer contacto con la clínica, con los hospitales. Y esa es la clave para que a ustedes empiecen a desarrollarse como médicos. Y ahí van a tomar la decisión de si quieren hacer alguna especialidad o no, y ahí van a saber qué especialidades, si aún no se han decidido cuál quieren hacer, bien. Y si no quieren hacer especialidad, tampoco pasa nada. Pueden ser excelentes médicos generales. Hay excelentes médicos generales que trabajaron en el hospital como médicos generales y se convirtieron en excelentes urgenciólogos a pesar de que no hicieron la residencia de urgencias. Y ahorita les dan las dos y las buenas a cualquier urgenciólogo o cualquier médico. Entonces, tengan en cuenta todo eso, que el mejor médico es el que hace las cosas mejor, no el que tiene tantos títulos o años Yo tengo un amigo mío que hizo la residencia de medicina familiar, luego hizo la residencia de medicina interna, luego hizo la residencia de cardiología, luego hizo una residencia de se llama eh, potenciales evocados y tiene cuenta. Le digo, ¿y cuándo te vas a poner a trabajar? Le digo, ¿cuándo vas a empezar a ejercer la medicina? Se la pasa, está bien, está estudiando y estudiando, pero tienen que irse, llevarse eso a aterrizar con pacientes. Entonces, eso es lo que les va a dar a ustedes esa experiencia y eso es lo que van a hacer toda su vida. Entonces, no tengan miedo, nada más. Entonces, hoy vamos a ver, y gracias por el día de ayer, fue un día fantástico, fue una sorpresa muy agradable, de veras, no me lo imaginaba. No me lo imaginaba ni una pizca, ni sospechaba siquiera, ¿no? Pero fue muy grata la sorpresa. Se los agradezco mucho y eso lo voy a tener siempre presente y con ustedes, ¿no? Con la generación de ustedes. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Hoy vamos a ver alteraciones diversas. Ayer vimos bloqueos. A ver, ya llevamos todo esto. Hoy terminamos con el punto 16. Ya ustedes ya, por lo menos ya saben manejar o por lo menos hacer las mediciones, sacar el eje eléctrico, la frecuencia, ver si tiene bloqueos de ramas, si hay crecimiento auricular o ventricular, si el paciente tiene isquemia, lesión o infarto, en dónde está el infarto, los semibloqueos, si es anterior o posterior, si tiene extrasístoles, auriculares, nodales, ventriculares, o tiene escapes, auriculares, nodales, ventriculares.
Ayer vimos bloqueos auriculoventriculares y este es el gusanito P, miren, ¿se acuerdan? Es un gusanito que lo vi en el desierto de los leones una vez que estaba yo descansando y vi que estaba algo que se movía en una rama y apareció esto. Entonces le tomé la fotografía porque yo siempre llevaba una cámara y me apareció una onda P y se le tomé la foto. Entonces, este es el gusanito P, para que no se les olvide la onda P, porque ayer que vimos bloqueos AB, ahí es donde ustedes van a aplicar el conocimiento de la onda P. En este trazo que les mandé ayer de tarea, ¿qué les llama la atención? Buscando en el punto de bloqueos AB, ¿tiene prolongación del intervalo PR? ¿Lo midieron ayer? Miren, aquí empieza la onda P y aquí empieza el QRS, ¿no? Aquí ya tiene por lo menos 5 milímetros, ¿no? Y aquí uno de acá, póngale uno acá son 6 y acá otro que son 7. 7 por 0.04 segundos, entonces nos da 0.28. ¿Y el intervalo PR cuánto debe de medir normalmente? Menos de 0.10. El intervalo PR, acuérdense. 0.12 a 0.20. 0.12. De 0.12 a 0.20 segundos. Ajá. Menos de 0.10 es el QRS, acuérdense. ¿De acuerdo? Y de 0.12 a 0.20 segundos es el intervalo PR, o sea, donde empieza la onda P hasta donde empieza el QRS, ¿no? Que se llama intervalo PR. Entonces, este tiene 0.28, entonces está prolongado, ¿verdad? Y lo revisan en todas las demás derivaciones, de 2 de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, y si ustedes hacen la medición van a ver que tienen 0.28 y luego se van al D2 largo, porque ahí es donde puede haber una variación. Aquí la frecuencia, por ejemplo, es rítmica, ¿verdad? Aquí la frecuencia va siendo rítmica, el ritmo es regular, entonces quiere decir, y con el intervalo PR, que este es un bloqueo de Primer grado. primer grado, muy bien, de primer grado, muy bien. De acuerdo, entonces un bloqueo AB de primer grado, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego en esta, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tienen ustedes, aquí, de aquí a acá, son 5, ¿no? Milímetros. Luego hay uno acá, son 6, y si le ponen otro acá, son 7, igual 0.28, ¿no? Dicen ustedes, bloqueo AB de primer grado, pueden decir, doctor, pero aquí tiene, de aquí a acá, mire, son 5 acá y 3 acá son 8. Aquí ya aumentó, aquí serán 0.28, aquí son 0.32. Ah, chihuahua, ¿por qué entonces varió 0.28, 0.32 y luego identifican una onda P que no condujo, ¿no? Aquí está una onda P, no es onda U porque no se venía repitiendo en las otras. Entonces aparece una onda P muy parecida a las otras, al gusanito P. Y entonces dicen ustedes, esta es una onda P. Y luego hay una P que no condujo, no hubo latido ventricular, nada más hubo contracción auricular y no hubo contracción ventricular. Y luego aparece otra vez el intervalo PR, que se va prolongando otra vez, y aquí ya no se observa, pero esto nos habla de bloqueo. De segundo grado. De segundo grado, ¿cómo se llama? Además, Movitz 1. Movitz 1 o, ¿cómo se llama también? Movitz 1 o Fenómeno de Weckenbach. O fenómeno de Weckenbach, ¿verdad? ¿De acuerdo? Movitz o Movitz 1, ¿no? Y en el de abajo, ustedes van viendo que parece una onda P o que parece otra, pero aquí no alcanzamos a ver, entonces que vemos mejor es desde aquí, se ve un poco más. Mira, aquí está el PR, luego el PR está de aquí a acá, luego está de aquí a acá, y luego está desde aquí hasta acá, y luego hay otro PR desde aquí hasta acá, ¿verdad? Y se fue prolongando, ¿verdad? Si lo van viendo, se va prolongando paulatinamente, 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 hasta que hay una onda P que no condujo, ¿de acuerdo? El periodo de asistolia, pues no hubo contracción ventricular, entonces esta P no condujo porque el nodo auriculoventricular no quiso pasar el estímulo a las de His, por lo tanto no hubo contracción auricular y vuelve otra vez agarrado el nodo sinusal del ritmo, una P y todo. Y esa prolongación paulatina del intervalo PR, del intervalo PR con la ausencia de una onda P que no conduce, entonces se le llama Movitz 1, ¿de acuerdo? O fenómeno de Weckenbach, es un bloqueo ya de segundo grado. ¿Estamos? Y luego este otro ejercicio que les mandé, aquí es bien importante. Por ejemplo,
ustedes ven, observan el trazo de arriba, ¿no? Aquí hay una onda P, QRS, P, QRS, P. Entiende usted, ahí, laboratorio, ¿qué será? Esto parece T y esto parece una P, porque se parece mucho a las otras. Entonces dice, esta es una onda P, cayó aquí arribita de la T. Y luego esta es onda P, esta es onda P, aquí hay una onda T y luego otra onda P, ¿verdad? Y luego aquí apareció la onda P y aquí apareció la onda P después de la T. Entonces, pudiera confundirse con, el ritmo es irregular. ¿Se acuerdan que en el Bobitz 1, el ritmo, perdón, en el bloqueo AB de primer grado es regular el ritmo, en el Movitz 1 es regular parcialmente porque tiene 2 o 3 o 4 latidos regulares y de pronto hay uno que no transmite y ya se hace irregular el ritmo. Pero el ritmo de base es regular hasta que hay una pausa y luego otra vez sigue ese mismo patrón, regular, pausa, entonces ya no es un ritmo normal. Y en cambio en estos bloqueos, en el bloqueo Movitz 2, ¿verdad? En el Movitz 2 se puede confundir con un bloqueo completo, pero aquí hay dos estímulos, este es un estímulo auricular y este es otro, para que haya una contracción ventricular. Aquí hay una onda P y aquí hay una onda P. Entonces se necesitan dos estímulos auriculares para que haya una contracción ventricular. Entonces se llama esto Movitz 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un ritmo que depende de la respuesta del estímulo que manda el nodo AB a la de His para que haya la contracción ventricular. Acuérdense, entonces, si ustedes, por ejemplo, ven que hay dos ondas P, aunque esta haya caído en el periodo refractario relativo, o sea, en la rama descendente de la onda T, este es un Movitz 2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es un bloqueo y le llamamos 2-1. Y es intermitente porque aquí nada más aquí nada más hubo una P y QRS, pero aquí sí hay dos, aquí hay una P y QRS. Entonces, 2-1, bloqueo AB, AB de segundo grado, Movitz 2, intermitente, ¿no? Porque no es constante. Entonces, esa es la diferencia. Aquí el intervalo PR no lo podemos medir porque son demasiadas ondas P o dos ondas P por lo menos aquí en y entonces ya lo consideramos Movitz 2. Y de aquí abajo, el ritmo ya es más lento, ventricular, ¿verdad? Es más regular, porque aquí hay un ritmo que es ventricular independiente del auricular, ¿no? Esta es una onda P, esto que está aquí, entonces este es un ritmo auricular independiente. Y aquí cae la P, donde se le da la gana, miren, arriba de la onda T, aquí cayó arriba, inmediatamente antes del QRS, ¿verdad? Entonces aquí viene otra vez, aquí viene, entonces lleva un ritmo auricular independiente. O sea, está divorciado el nodo sinusal y el ventricular, o sea, cada quien tiene su ritmo. Entonces, esa disociación aurículo-ventricular, la P, por eso les decía a ustedes, cae donde a veces cae encimada aquí de la R, cae donde se le da su santa gana, ¿no? Y entonces es un ritmo auricular que tiene frecuencias generalmente normales de 60 a 100 por minuto, porque el nodo sinusal está mandando el estímulo bien, lo manda. Lo que pasa es que el nodo aurículo-ventricular está enojado, no quiere trabajar, no quiere mandar el impulso, entonces el ritmo ventricular es el que empieza, o el marcapaso ventricular es el que empieza a trabajar, ¿verdad? Y entonces generalmente los ritmos ventriculares son lentos, generalmente menos de, el marcapaso del ventrículo es menos de 35 latidos por minuto. Si al paciente ya le dieron medicamento, ya la atropina, podemos acelerar la frecuencia cardíaca mientras se coloca un marcapaso, pero es transitorio nada más. Aquí si ustedes toman la frecuencia de este paciente, por ejemplo, vamos a suponer que fueron desde, vamos a ver de aquí, ¿no? 300, 150, 100, 75, como 60 y tantos. Este paciente seguramente ya le habían dado atropina, porque está por arriba de 60, está como 62 más o menos la frecuencia cardíaca. Pero hay otros ritmos en donde ustedes van a encontrar cuando no se les ha dado tratamiento y se le toma apenas el electro, que tiene un ritmo ventricular de 35, 28 por minuto, porque el paciente llega por bradicardia. Generalmente el paciente que llega con bradicardia debe tener un bloqueo AB. O es un bloqueo AB de primer grado muy sencillo, la bradicardia, 56, 54, o es muy profunda la bradicardia con menos de 40, ¿verdad? Ya tuvo lipotimias, o ya tuvo un síncope, o anda mareado, o tiene dolor precordial, se siente muy mal, entonces ese paciente trae sintomatologías, trae crisis de Stokes-Adams, entonces quiere decir que ese paciente tiene bradicardia. Entonces lo ponen en reposo, le ponen oxígeno, ¿por qué? Porque la atropina está contraindicada en el paciente hipóxico, entonces
le ponen oxígeno y ya le dicen a la enfermera, prepáreme 1 miligramo de atropina. 23. Y ya cuando tiene el oxígeno y el paciente está en reposo, que ya vieron ustedes que su saturación está por arriba de 90%, entonces ya le pasan la atropina, ¿de acuerdo? Y listo, y eso resuelve transitoriamente la bradicardia. Es el tratamiento de la bradicardia. 3 dosis le pueden dar con intervalos de 3 minutos. Y si no hay respuesta, entonces ya usamos otro alfa-adrenérgico, ¿no? Ya sea dopamina o isoprenalina, cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Y mientras le buscamos un marcapaso, porque este paciente generalmente con bloqueo, MOBITS 2 o completo va a requerir un marcapaso primeramente temporal, intravenoso, se pone, y mientras vemos si resolvemos el problema, ¿no? Si vemos que el problema es irreversible, entonces se va a tener que ponérsele un marcapaso definitivo al paciente. Muy bien, hoy vamos a ver entonces alteraciones diversas. ¿Y a qué nos referimos con alteraciones diversas? Que podemos encontrar algunas patologías, algunas muy pocas del corazón, que nos puede dar el electro, y otras que no tienen nada que ver con el corazón, pero que pueden estarnos diciendo algo que sucede en alguna parte del cuerpo. Y van a ver qué interesante es esto. Entonces puede haber alteraciones diversas en los pulmones, cuando hay problemas de electrolitos. Hay algunas imágenes muy importantes y algunos medicamentos que nos causan alguna normalidad en el electrocardiograma. Entonces, es lo que vamos a revisar, ¿no? Miren, por ejemplo, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, generalmente tienen en las percordiales, en las bipolares, tienen complejos pequeños, o sea, de bajo voltaje. Entonces eso nos dice, pues es por su condición pulmonar, por el enfisema o por la bronquitis crónica, es por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y si ustedes, aquí no se ven todas las derivaciones, pero si ustedes sacan el eje eléctrico, generalmente el paciente que tiene problema pulmonar empieza a hacer una cardiopatía pulmonar, cuando ya el corazón empieza a tener alteraciones y la causa fue el pulmón, como en el EPOC, entonces se le llama cor pulmonale crónico o cardiopatía pulmonar. Y entonces eso lo van a poder ver, ¿no? Por ejemplo, aquí los complejos de bajo voltaje, ustedes ya van a haber investigado en la historia clínica que el paciente tenía historia de contacto con biomasas, que fumaba mucho, o que trabajaba en minas, o etcétera. Alguna de las causas que pudieran haber ocasionado EPOC, ¿no? Generalmente siempre existe el contacto al humo de algo, ¿no? De leña, de biomasa, lo que sea, ¿no? Hasta el tabaco, marihuana, lo que ustedes quieran. Y entonces, pero también nos puede ayudar para definir el infarto pulmonar, ¿verdad? El infarto pulmonar, que es una condición del pulmón, pero lo podemos ver nosotros en el electrocardiograma. Basándonos en la historia clínica siempre, acuérdense los datos clínicos, qué le pasó, qué tiene, de qué siente, qué pasó con el paciente que estaba alrededor. Es su historia clínica, ¿no? En resumen. Y entonces hay un patrón, ¿verdad? Que es el de McGinney-White, que él lo definió, que aparece una S profunda en D1, una Q muy profunda en D3 y una T negativa en D3, y así le puso S1, Q3, T3. Entonces, cuando vemos este patrón, por ejemplo, S1, Q en D3 y T negativa en D3, ese es el patrón de McKinney-White. Si analizáramos todo un electro, vamos a ver que el paciente se le desvió el eje a la derecha. A veces puede haber crecimiento auricular derecho, puede haber crecimiento ventricular derecho, puede haber desviación del eje a la derecha. Entonces nos dice, mira, esto parece ser un infarto. ¿Qué le pasó al paciente? Entonces regresan a la historia clínica y ahí empiezan el paciente que les dije de agosto que tuvimos recientemente, era un paciente que empezó con enfermedad de COVID-19, todo lo tenía ya positivo y todo, estaba hospitalizado, era una persona que era hipertensa, diabética, y que ingresó al hospital y con dificultad respiratoria, ¿verdad? En una etapa 2B, ya con hipoxemia y todo. Se intubó al paciente porque ya hizo problemas de insuficiencia respiratoria muy severas y ha aumentado el trabajo respiratorio, se tuvo que intubar. Pero estando intubado, empiezan a notar que empieza a desaturar muy rápidamente, le vuelven a tomar un electro de control y empezaron a notar que tenía el eje desviado a la derecha, tenía crecimiento auricular derecho, tenía hipertrofia ventricular del lado derecho y tenía esta imagen, S1, Q3, T3. Entonces, este paciente hizo una tromboembolia pulmonar, un infarto pulmonar. Entonces, seguramente fue uno de los trombos que se forman porque hay mucha inflamación en el endotelio en esta enfermedad. Entonces, hizo que se formaran coágulos
y se fueron al pulmón. Entonces el paciente falleció por una tromboembolia pulmonar. Entonces, ven, y tenía este patrón, S1Q3, y esto lo pueden ustedes ver a veces hasta en gineco, y pasa desapercibido en las mujeres posparto o poscesárea, que están, por eso mientras más pronto puedan ponerlas a caminar, ¿para qué? Para que evitar que el flujo que se hace un poco lento, el esfuerzo que estuvo haciendo la paciente en la posición ginecológica para el parto, o la misma cirugía que estancó un poco la sangre por lo que ustedes quieran, que son factores para que se formen émbolos, se formen coágulos, y después de ahí se puedan ir hacia las piernas. Por eso de las piernas hacia el pulmón. Por eso a las personas que se operan o que van a estar en una sala de quirófano muchas horas acostadas, se les vendan las piernas para evitar que se haga lenta la circulación venosa y que el flujo laminar se pierda y que empiece a haber turbulencias, que es lo que origina la formación de coágulos. Por eso se pone el vendaje en miembros inferiores. Entonces el infarto pulmonar ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tienen un bloqueo de rama derecha, ¿verdad? Una R, S, R', en B1, B2, porque precordial es derecha, bloqueo de rama derecha, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos que ver si tenía S1, QT, S3, pero ya aquí tenemos un bloqueo de rama derecha que también se ve en el infarto pulmonar, ¿verdad? Entonces, en el tromboembolismo pulmonar, acuérdense, puede haber fibrilación auricular, es una de las arritmias que aparecen en la tromboembolia pulmonar. Y habíamos visto la fibrilación auricular, ausencia de onda P, no hay onda P verdadera, hay unas ondas F, y el ritmo es irregular. El eje se desvía a la derecha, hay bloqueo de rama derecha, hay hipertrofia ventricular derecha, y el patrón de McGinn y White, ¿no? S1QT, T3, no se les olvide. Esa es una de las alteraciones diversas más interesantes en electrocardiografía. Aquí, por ejemplo, este paciente, en el electro que está a la izquierda de ustedes, S1, Q3, T3 negativo. Tiene patrón de McGinn y White. Luego, tiene bloqueo de rama derecha, miren, ¿sí lo ven? Se ve nada más en B1, R, S, R'. Muy bien. ¿Cómo está el eje eléctrico? D1, predominantemente positivo, muy poquito, ¿no? Y ABF, aquí está más negativo. O sea que el eje está hacia, híjole, con muchas ganas, ¿no? Pero, o sea, si lo sacáramos, no nos ayuda mucho el eje aquí, sería cuestión de sacarlo, pero lo que nos llama la atención es el bloqueo de la rama derecha de las de His. No se ve crecimiento auricular, aunque no es una onda P pulmonar picuda mucho, pero la imagen de S en D1, Q en D3 y S negativa en D3, McGinn y White, con bloqueo de rama derecha, infarto pulmonar. Le dan tratamiento, se le da terapia trombolítica, y miren cómo mejoran el electro de la derecha. Desapareció la S en D1, desapareció la Q en D3, la T todavía persiste negativa aquí en D3, pero desapareció S1, Q3, ¿verdad? Muy bien. Y el bloqueo de la rama derecha, miren, desapareció, ya no están en B1 ni en B2, después del tratamiento, ¿verdad? La imagen típica de McGinn y White, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego, ese es en alteraciones pulmonares, es complejos de bajo voltaje y la tromboembolia pulmonar nos puede ayudar el electro. Luego, este es otro problema, la hipercalemia. Entonces, la hipercalemia cuando es moderada, ¿verdad? Lo único que nos va a hacer es que el QR se ensanche, o sea, el QRS, desde aquí, ¿se acuerdan? Punto 10 segundos hasta que está la T. Bueno, el QRS aquí es, hasta acá. Entonces, se ensancha, miren cuántos milímetros mide. 1, 2, 3, casi 4, ¿no? Son 4.16 segundos, o sea, cuando debe de medir 0.10 o menos. Entonces, el QR se ensancha. La onda P, que ya no es el gusanito P, se empieza a ensanchar y ya tiende a hacerse isoeléctrica, tiende a aplanarse, se ancha. Y aparecen, la característica más importante en la hipercalemia son las T's acuminadas, ¿no? T picudas. Cuando la hipercalemia, la hiperpotasemia es muy, muy marcada, muy intensa, más de 7 mil equivalentes, entonces se desaparece la onda P, se hace muy ancho el QRS, todo esto, QRS, muy ensanchado, 1, 2, 3, 4, casi 5 cuadritos, ¿verdad? 5 por 4.20 segundos, casi el doble, entonces QR se ensancha. Pero la característica siempre siguen siendo las T's picudas, ¿de acuerdo? Bien importante cuando las T's. Y en la hipercalemia, ¿por qué es importante definirla? Porque la hipercalemia es una indicación precisa de diálisis peritoneal.
¿no? Si el paciente tiene insuficiencia renal, encontramos nosotros la hipercalemia. Claro, hay que darle tratamiento para la hipercalemia, ¿no? Hay que darle diuréticos, hay que ponerle calcio, hay que ponerle salbutamol en nebulización. Fíjese, en nebulizaciones, el salbutamol, que se usa normalmente para el asma o para los problemas de broncoconstricción, se usa también para la hipercalemia, para tratar la hipercalemia. Entonces, cuando es porque esto pone en riesgo la vida de que el corazón caiga en paro cardíaco, la hipercalemia, ese es el riesgo de la hipercalemia, por eso hay que tratarlo. Aquí, por ejemplo, la P se empieza a aplanar, aquí casi está plana ya en D1, en ABL, pero lo que llama la atención y lo que nosotros buscamos siempre son las T's. Y las T's en las precordiales así picudotas, como estas, miren qué picudas están en B2, B3, B4, B5, ¿verdad? B6 y ABF un poquito, pero estas son las más importantes. Todas se ven picudas, ¿no? Pero en estas que están aquí son diagnósticas de hipercalemia, ¿no? Entonces buscan la onda P, se tiende a aplanar o desaparece, y el QRS se ensancha, ¿no? Esa es la hipercalemia, exceso de potasio, ¿verdad? Aquí están, la onda P ya prácticamente se aplanó, el QRS se ensanchó, pero estas ondas T acuminadas son las que hacen el diagnóstico de hipercalemia electrocardiográficamente, ¿no? Entonces, supongamos que están haciendo ustedes el internado o están haciendo la residencia y el paciente es un paciente con insuficiencia renal crónica y les llega a urgencias o están ustedes en medicina interna y ustedes dicen, híjole, este paciente trae insuficiencia renal crónica, podría traer hipercalemia. Ahora, ¿tiene indicación para diálisis peritoneal? No, pues hay que pedir electrolitos en sangre y les dice el laboratorio, no hay reactivo, no nos han mandado reactivo, no podemos tomar electrolitos hoy. Entonces le toman ustedes un electrocardiograma y en el electrocardiograma ven estas T's acuminadas, QRS ancho, T aplanada, hipercalemia. Entonces este paciente se le empieza a dar tratamiento primero con furosemide, con gluconato de calcio, con salbutamol en nebulizaciones. Y si no hay mejoría, este paciente ya lo están preparando para dializar, ¿no? Para hacer una diálisis peritoneal. Mientras, el tratamiento médico es mientras se prepara todo, porque hay que colocarle un catéter de Tenkov y eso cuesta, o sea, tarda tiempo, por lo menos 2, 3 horas. Entonces, por lo pronto le empiezan a dar este tratamiento médico mientras se le empieza la diálisis peritoneal. Y aquí, por ejemplo, en este paciente, vieron ustedes cómo se ensanchó el QRS, pero sigue habiendo T's acuminadas, ¿verdad? T's muy picudas, en la división de ustedes, en las que se ven más, el QRS ensanchado y la T aplanada. Entonces, la P aplanada, entonces, hipercalemia. Mira en este trae casi 8 equivalentes. Este paciente no se ha muerto porque tiene un ángel de guardia enorme, ¿no? Pero miren ustedes, las T's acuminadas, ya trae una taquicardia, ¿verdad? Podemos llamar, dicen, es una taquicardia supraventricular. Claro, trae una taquicardia supraventricular. Pero ¿cuál es la causa de esa taquicardia supraventricular? Entonces ustedes ven las T's acuminadas, picudas, y dicen, esto es porque es por hipercalemia. Esta taquicardia no se trata con verapamilo, esta se va a tratar con diálisis peritoneal, con diuréticos, furosemida, con gluconato de calcio, con nebulizaciones con salbutamol, para ir bajando el potasio, los niveles de potasio, mientras empezamos a dializar, porque este paciente, el tratamiento es diálisis peritoneal. ¿Vean qué importante? Y al contrario, de la hipercalemia, la hipocalemia, aparece la onda U, o sea, una onda positiva después de la onda T, ¿verdad? Y conforme va pasando el tiempo, la onda T se va aplanando y se va haciendo más prominente la onda U, como si hubiera dos ondas T, pero no puede haber T', entonces se le llama U. Entonces la onda U nos habla de hipocalemia. Luego la T se hace negativa, ¿verdad? Y la U se hace un poco más prominente, más positiva. Entonces esto nos habla de una hipocalemia que está moderada o a una hipocalemia que está intensa. A veces nada más aparece una onda chiquitita aquí, entonces es una hipocalemia leve, pero de todos modos a lo mejor la persona estuvo haciendo ejercicio, a lo mejor la persona tenía diarrea, vómito y no suplió los electrolitos de potasio y por eso apareció la onda U. Por eso la hidratación no nada más con agua, sino con electrolitos, ¿verdad? Sobre todo sodio y potasio en los pacientes deshidratados para que no ocasione una hipocalemia. La causa principal de hipocalemia es la deshidratación. Entonces, a diferencia de la hipercalemia, aquí aparece y lo que vamos a buscar es una onda U.
Si ustedes revisan el electro de abajo, aquí está la onda T y aparece otra onda chiquitita, muy diferente a la P, muy diferente a la T. Entonces esto se le llama onda U, ¿verdad? Como si fuera el alfabeto Q, R, S, T, U. Entonces esta es una onda U, hipocalemia. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí, por ejemplo, está muy apenas muy aparente o apenas apreciable la onda U. Aquí está la T, bien definida, positiva, y aquí aparece una ondita que no parece onda P y que no parece onda T, entonces se le llama onda U. ¿De acuerdo? Aquí también, como si fuera una montañita, ¿no? O sea, la onda T y la onda U. Y entonces ustedes van viendo qué trae el paciente, ¿no? Si el paciente está puede ser que esté tratamiento con diuréticos. Hay gente que se pone a dieta, por ejemplo, y hay médicos que se encargan, les gusta dedicarse a tratamiento de la obesidad y dentro de sus tratamientos para bajar de peso usan los diuréticos. Pues claro que baja de peso el paciente porque le están quitando agua, pero uno de los riesgos que tiene es que hagan hipocalemia. O si no, el paciente está vomitando, o el paciente tiene diarrea, o el paciente estuvo asoleándose en un trabajo en donde sudó demasiado, perdió mucho potasio, y entonces va a llegar cansado al hospital, no tiene fuerzas o con calambres, y entonces es porque tiene hipocalemia. Y luego el calcio. Aquí en el calcio buscamos el QT. El QT lo medimos, ¿verdad? Desde aquí, donde empieza el QRS, hasta donde termina la T, ¿verdad? Y el QT, cuando es hipercalcemia, cuando el calcio está demasiado alto, entonces el QT se acorta. Es inversamente proporcional, ¿no? Sube el calcio, el QT se acorta. Cuando el calcio baja, entonces el QT se alarga. Pero para esto, como el QT varía de acuerdo a la frecuencia cardíaca, varía de acuerdo al hombre y a la mujer y varía por la edad. O sea, hay un valor normal para los menores de 15 años, un valor normal para mujeres y un valor normal para hombres. Entonces, lo que se hace es, yo les recomiendo que bajen esa aplicación, que es una tabla, es una fórmula que se puede hacer, o una tabla donde ustedes ponen la duración del QT normal, como ustedes lo están tomando en el electro, y luego ponen lo que mida de una R a la otra R, en milisegundos, ¿no? O sea, suman los milímetros que haya de una R a otra R, lo multiplican por 0.04 y esos los milisegundos que le da y lo meten en esa tabla y les da a ustedes el QT corregido. Y el QT corregido ahí es donde decimos nosotros si está corto, si está largo, ¿verdad? Y por ejemplo, un paciente que lo operan de tiroides, ¿no? Lo operaron porque tenía bocio, por ejemplo, tenía un tumor en la tiroides. Y lo operan de la tiroides, le hacen la tiroidectomía total, ¿verdad? Y en el posoperatorio el paciente empieza con calambres, ¿verdad? Empieza el paciente a tener calambres muy fuertes y contracturas y en la mandíbula y todos los signos de hipocalcemia. Entonces le toman un electro y van a tener que tienen el QT muy, muy prolongado. ¿Por qué? Porque se llevaron las paratiroides también, ¿verdad? O sea, no hubo cuidado en quitar la tiroides nada más y al cirujano, mejor un poco hábil, se le olvidó que atrás de la tiroides están las paratiroides, se llevó las paratiroides y empieza a tener una hipocalcemia postoperatoria. Entonces, es por la deficiencia de calcio, no está la paratiroides formando hormona paratiroidea para mantener los niveles de calcio normales. La hipocalcemia, aquí entonces ustedes ven hipocalcemia, el QT se va a prolongar. Entonces aquí tienen que, perdón, desde aquí, donde está la Q, desde aquí hasta acá donde termina la T. Entonces todo esto es QT. Entonces tienen que hacer siempre esa fórmula. ¿Por qué? Porque si nosotros nada más no corregimos el QT, si hacemos un QT no corregido, pues nos va a dar valores que pueden estar aparentemente anormales, pero si lo corregimos ya de acuerdo a la frecuencia cardíaca, de la R a la R, entonces dice ya el QT corregido está dentro de lo normal. Entonces, acuérdense, un trazo electrocardiográfico P, QRS-T, y se repite. Y luego, en la hipocalemia, ¿verdad? La T puede llegarse a aplanar, pero lo importante es la onda U, en la hipocalemia, ¿no? En la hipercalemia es la T acuminada. En la hipocalcemia, ¿verdad? El QT se prolonga. Y en la hipercalcemia, el QT, de aquí a acá, se acorta.
¿De acuerdo? Siempre en el QT, siempre deben de buscar, van a encontrar, hay una aplicación, bájenla, tenganla en su teléfono, que se llama MedicCalc, o sea, o sea, calculadora médica, ahí vienen todas esas fórmulas que les va a servir mucho, tengan esa aplicación en su teléfono, y ahí viene en la categoría de cardiología, viene QTC, o sea, QT corregido, ¿no? Y ahí ingresan ustedes los datos, ¿no? Del QT normal, con lo que ustedes le están midiendo en el paciente, y luego el número de milisegundos que haya de una R a la otra R. Los milisegundos cuentan los milímetros de R a R, lo multiplican por 0.04 y les da, entonces ya ponen esos dos valores y les da automáticamente el QT corregido. Bueno, luego esto es otro, a veces, no sé si ustedes, creo que en alguno de los electros que vimos decía sobrecarga ventricular derecha, sobrecarga ventricular izquierda. A veces, por ejemplo, en B2, aquí, tiene una onda R alta, tiene un infranivel del ST. Y ustedes pueden decir, doctor, crecimiento de ventrículo derecho, sí, porque tiene ondas R altas. Pero otros de ustedes pueden decir, doctor, tiene infranivel del ST y tiene una onda R alta, ¿por qué no un infarto posterior? Ah, pues también hago la prueba del espejo, esto se convierte en Q y este infranivel se convierte en supranivel. Pudiera ser, ¿verdad? Puede ser. Entonces, pero ¿cómo vamos a descartar uno o el otro? Entonces, si el paciente aquí tiene crecimiento ventricular del lado derecho por la R alta, ¿no? Lo que nos costaría trabajo definir es si no es un infarto posterior, pero hay que ver el cuadro clínico, ¿verdad? Tuvo dolor precordial, tuvo dolor en la espalda, cómo están las enzimas cardíacas, no, pues están bien y todo, es que es un paciente que es fumador, doctor, y además tiene POC y todo, no tuvo dolor precordial, la troponina T está normal, la placa de Tora nos dice que está hiperaereado el pulmón, o sea, tiene eso enfisema. Ah, entonces este infranivel es por hipertrofia ventricular derecha, y este infranivel es por sobrecarga ventricular derecha. ¿De acuerdo? No puede el corazón derecho, le queda sangre todavía, entonces sobrecarga, no puede aventar toda esa sangre del ventrículo derecho hacia la circulación pulmonar y se sobrecarga, entonces aparece este infranivel. Entonces siempre, y en el lado izquierdo es lo mismo, tenemos una onda R alta, ¿verdad? En B5, B6, que si ustedes la cuentan son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32. Faltaría nosotros ver cómo está B1, la S en B1, B2 para hacer índice Sokolov o ABL a ver si tiene crecimiento ventricular izquierdo, pero seguramente trae crecimiento ventricular izquierdo, pero aquí aparece un infranivel del ST en las precordiales izquierdas. Entonces, si descartamos infarto subendocárdico porque el paciente no tuvo dolor, porque el paciente es hipertenso, mal controlado, tiene crecimiento de ventrículo izquierdo, entonces este infranivel es igual a sobrecarga ventricular izquierda, ¿no? Quiere decir que el ventrículo izquierdo está trabajando, pero no puede sacar toda la sangre, es insuficiente. Entonces, ya está, o ya tiene insuficiencia cardíaca o va que vuela para insuficiencia cardíaca porque está quedando sangre residual. Entonces, se habla de sobrecarga ventricular izquierda. Ténganlo en mente nada más. Y luego, ese es otro hallazgo. Ustedes están en urgencias o en medicina interna. En urgencias es donde más vemos, ¿no? Y le llega un paciente que le pusieron un marcapaso cardíaco, ya definitivo. Pero el paciente puede llegar porque, doctor, quiero que me chequen a ver si está trabajando bien mi marcapaso. O ustedes en su consultorio tienen un electro y llega el paciente, tengo un marcapaso, doctor, que me pusieron hace 2 años o 3 años y quiero ver si está funcionando bien. O el paciente tuvo síntomas, se desmayó, o ustedes notan que el ruido está rítmico a pesar de tener un marcapaso, algo está pasando. Entonces, ¿cómo pueden saber ustedes si el marcapaso está funcionando bien o mal? Entonces le toman un trazo electrocardiográfico, o sea, ahí, por ejemplo, ya se pierde mucho las derivaciones, ¿no? Porque el paciente se está estimulando con un marcapaso artificial. Aquí lo que nos sirve es un dedo largo, ¿verdad? Entonces toman ustedes un dedo largo al paciente nada más, ¿verdad? Y lo que van a ver es esto, lo que buscan en los marcapasos ya es muy difícil, ahí, por ejemplo, si el paciente llegara a tener dolor precordial, el electro no nos es muy útil, porque nos va a dar cualquier tipo de arritmia, entonces nos tenemos que ir directamente a las enzimas cardíacas o al ecocardiograma, ¿verdad? Para ver si hay alguna zona de discinesia o que las enzimas estén elevadas. Pero para ver la función del marcapaso, que es una de las alteraciones que hay que ver, es que tomamos un dedo largo y aparece esto que está aquí. ¿Sí lo ven? Esa como una espiga, esta espiga negra que sale aquí. ¿Sí la ven? Esa espiga se llama espiga del marcapaso, ¿verdad? Espiga del marcapaso. Quiere decir que el marcapaso mandó su estímulo
y vino la contracción ancha, ¿no? Como la contracción va a ser ancha porque se está estimulando de los ventrículos hacia arriba. En la punta del marcapaso, el electrodo del marcapaso está en los ventrículos derecho. Entonces, cuando es intravenoso, cuando es epicárdico, pues está por el corazón, pero generalmente son intravenosos. Entonces van a encontrar ustedes esto que se llama espiga del marcapaso. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer aquí nada más hay 5, ¿no? 5 trazos, 5 ciclos. Entonces, ustedes tienen que tener por lo menos 10. ¿Por qué 10? Para poder sacar una proporción menor. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que estos en lugar de ser 5, 1, 2, 3, 4, son 10, ¿no? Entonces, en los 10 está la espiga del marcapaso. ¿Sí la ven? Entonces, quiere decir que en todos los trazos, en todos los ciclos, hay una espiga del marcapaso. O sea, este marcapaso está trabajando al 100%. Está bien, el marcapaso está funcionando perfectamente bien. ¿De acuerdo? Está al 100%. Si ustedes, por ejemplo, en esos 10 ciclos que tomaron, en ese dedo largo, de esos 10 nada más están 3 espigas y en los otros 7 no hubo espiga, entonces ese marcapaso está funcionando al 30%. O sea, ese paciente tiene un marcapaso que ya está desfuncionando. Entonces, a Chihuahua hay que ver quién lo puso para ver cuánto tiempo tenía de vida el marcapaso, si se desconectó algún cable, o se está desconectando el cable, o ya hay que cambiarlo. Entonces, dicen ustedes, el marcapaso está trabajando al 100% porque captura todos los estímulos del marcapaso. 100%, no hay problema. La molestia del paciente es otra causa, pero el marcapaso está funcionando bien. Y si no, pues entonces, si hubo 4 latidos, 40%. Si hubo 5, al 50%. 5 bien, 5 no, 50%. Entonces, quiere decir que el electrocardiograma, en este caso el dedo largo nada más, les va a servir a ustedes para ver la función del marcapaso. Y miren, el marcapaso está funcionando bien porque ya lo revisé, miren, 100%. Estamos. El infarto subendocárdico, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Cuando tenemos un ST negativo, siempre tenemos que buscar infarto subendocárdico, lesión subendocárdica, intoxicación por digital o prueba de esfuerzo positiva, ¿se acuerdan? Si la vemos en B1, B2, sobrecarga sistólica ventrículo derecho. Si vemos esto en precordiales izquierda, sobrecarga ventrículo izquierdo. Pero necesitamos descartar que no sea un infarto subendocárdico por la clínica. ¿Tuvo dolor? ¿No tuvo dolor? ¿Cómo llegó el paciente? ¿Cómo están las enzimas cardíacas? ¿Cómo está el ecocardiograma? Entonces ya definimos, no, este es infranivel del ST porque el paciente tuvo dolor precordial, tuvo datos neurovegetativos, tiene factores de riesgo, es diabético, hipertenso, dislipidémico, fumador, tiene más de 70 años, etc. Entonces esto es un infarto porque está todo a favor de infarto. Estaba haciendo la prueba de esfuerzo y en el momento en que el cardiólogo estaba haciendo la prueba, apareció, pues entonces es prueba de máster de esfuerzo positivo. O estaba tomando digital, pues es por digital, pero siempre que descartemos todo eso, hay que pensar que puede ser un infarto subendocárdico. ¿De acuerdo? Y luego otro, que nos confunde mucho, porque el paciente llega con dolor precordial. El paciente llega, doctor, me duele el pecho mucho, doctor. Y constante el dolor en el pecho. Y como llega al hospital, entonces piensan ustedes, es un infarto, porque todo dolor en región precordial es infarto hasta no demostrar lo contrario. Pero a ustedes les llama la atención que es un paciente joven, que no tiene factores de riesgo, no es hipertenso, no es diabético, a veces ni siquiera fuma, está joven, no tiene la irradiación adecuada. A lo mejor les dijo, doctor, fíjese, y tengo fiebre, doctor, y además me duelen las articulaciones y la cabeza, me siento mal. A Chihuahua, vamos a tomar el electro. Entonces le toman un electro y ahí es donde se van con la finta, ¿verdad? Porque dicen, sí, doctor, mire, trae un supranivel del ST, ¿verdad? De 4 milímetros, si esta fue B1, por ejemplo. Y aquí, si esta fue en las estándar, en las derivaciones bipolares, no sabemos qué derivación fue esta, pues trae 3 milímetros, ¿verdad? No, sí, doctor, trae lesión, ¿sí? Desde el punto de vista electrocardiográfica, es supranivel del ST, es lesión, pero el electrocardiograma es una ayuda nada más a la historia clínica. Con el cuadro que les dije del paciente joven, con dolor y todo lo demás, si ustedes son observados y observan, encuentran que ese es un supranivel del ST con ligera concavidad hacia arriba. No sé si alcancen a verla, ¿no? Concavidad hacia arriba, o sea, está cóncavo hacia arriba. Y entonces dicen ustedes, sí, es una lesión, pero no es de infarto. Esto es una pericarditis. Y el tratamiento de la pericarditis no es nitroglicerina, aspirina. Sí, hay que darle analgésicos, pero el tratamiento de la pericarditis es antiinflamatorios, ¿no?
indometacina de preferencia es el más indicado, pero si no tenemos indometacina, cualquier otro, pero la indometacina es el tratamiento ideal. Entonces, ya ustedes le van a hacer su troponina y todo lo demás, y va a ver que va a salir todo normal. Entonces, quiere decir que este supranivel del ST, que nos pudo haber confundido como si fuera lesión subepicárdica, por el cuadro clínico, por lo que el paciente nos está refiriendo y que obtuvimos nosotros en la historia clínica, es un supranivel del ST con ligera concavidad hacia arriba, a veces es más marcada, y entonces eso nos dice, esa elevación del ST con concavidad superior hacia arriba es de una pericarditis. Jóvenes, ¿de qué universidad estudiar? No, pues en la Unison. Parecen del Instituto Nacional de Cardiología. No, nosotros somos de la Unison. Miren, aquí, por ejemplo, este paciente llega y tiene un supernivel del ST, tiene elevación del punto J, pero aquí sí se ve la cubeta, ¿verdad? Es un supernivel del ST hacia arriba, cóncavo hacia arriba, ¿verdad? Que sí nos puede confundir con un infarto. Hay que hacer la historia clínica. Si el paciente usó cocaína, por ejemplo, o es joven, aunque sea joven y usa cocaína o fuma mucho, pues puede tener una cardiopatía isquémica, claro que sí. El uso de cocaína es una de las causas que dan infartos en gente joven, ¿verdad? Entonces, pero lo que hay que llamar la atención es que siempre revisar el supernivel del ST. El ST que nos habla de lesión del infarto parece como si fuera una bandera. Por eso le llaman en bandera, ¿verdad? Supranivel en bandera. Es convexo, ¿verdad? Y en cambio este es cóncavo en la miocarditis. También está elevado el ST. También puede tener T negativas, pero el cuadro clínico es el que nos marca la pauta. Aquí hacemos la diferencia. Sí, esto que parece lesión electrocardiografía es un cambio, pero por la inflamación del pericardio. Es una pericarditis o la miocarditis que está cerca del pericardio. Prácticamente el pericardio está encima del miocardio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la importancia para poder, por ejemplo, miren, supranivel del ST, pero cóncavo, no está en bandera como el del infarto. Entonces, el cuadro clínico, la historia clínica es la que nos va a dar los datos primordiales. ¿Tenemos la obligación de descartar infartos? Sí, hay que pedirle troponina T, hay que pedirle su ecocardiograma, hay que tomarle su placa de tórax para ver que nos traiga un derrame pericárdico, ¿verdad? Si todo eso está normal, entonces este supranivel del ST es una pericarditis. Le empiezan a dar indometacina, se le quita toda la sintomatología al paciente y hay que ver la etiología, ¿no? Porque las pericarditis pueden ser virales, pueden ser bacterianas, pueden ser micóticas, pueden ser inflamatorias por enfermedades autoinmunes. Entonces, hay que estudiar ese paciente, hay que estudiarlo completo. Este paciente, por ejemplo, me acuerdo de Lindolfo, que tenía 36 años. Fíjense, lo vimos en el 2005. Llegó a urgencias a las 12 más o menos. Lo teníamos nosotros teníamos un área le llamamos cuarto rojo, ahora le llaman cuarto de choque, le pusimos cuarto de choque porque así en Estados Unidos le llaman cuarto de shock, ¿no? Entonces nosotros le pusimos cuarto de choque para hacerlo, pero nosotros le habíamos puesto el cuarto rojo, ¿no? Y teníamos terapia 1, terapia 2, teníamos 3 camas ahí que le habíamos puesto terapia 1, urgencias, ¿no? Y entonces nos llegó este paciente con dolor precordial, pero nos llamaba la atención que estaba joven, 36 años, y sin ningún factor de riesgo coronario, no fumaba, no era hipertenso, no era diabético, no tenía dislipidemia, no tenía sedentarismo, o sea, era una persona, y de pronto empezó con dolor precordial. Y lo que nos llamaba la atención en la historia clínica, cuando le preguntamos, y cuando se inclina hacia adelante, el dolor disminuye, pues no le probaba, a ver, hágase hacia adelante, se hacía hacia adelante, inclinaba el cuerpo hacia adelante, y el dolor precordial disminuía, ese es un signo, vamos a ver el electro. Entonces le tomamos el electro y nos llamaba la atención infra del nivel del ST cóncavo, ¿verdad? Todo esto que estaba aquí. Entonces, este paciente trae una pericarditis. Entonces le hicimos enzimas, todo, ¿no? Todo salió normal. Y le empezamos a dar indometacina y el dolor se dio. Era una pericarditis. ¿De acuerdo? Luego el Gold-Parkinson-White. El Gold-Parkinson-White es un síndrome de preexcitación que se llama. Esto lo vamos a ir sospechando cuando ustedes en la interpretación del electro midieron ya el intervalo PR, de donde empieza la onda P, ¿verdad? Donde empieza la onda P hasta donde empieza el QRS. Entonces, esto de aquí, de donde empieza la onda P a donde empieza el QRS, es el intervalo PR. ¿Se acuerdan? Punto 12 a punto 20 segundos. En las enfermedades de preexcitación como esta, el PR se acorta, normalmente es de punto 12 a punto 20, entonces va a ser menos de punto 12, punto 11, punto 10, punto 9, punto 8, o más cortito, ¿no? Se hace corto, se acorta el intervalo PR. Entonces, nosotros tenemos esto,
y lo tenemos el QR. Ay, ya no se está, parece que tengo Parkinson aquí, ¿no? Y entonces, aquí está esto, y ustedes notan que, que aquí tienen el intervalo PR cortito. Lo miden y dicen, bueno, tiene dos cuadritos, doctor, dos cuadritos vamos a ponerle. 2 por 0.04, 0.08 segundos, está cortado. Si normalmente mide de punto 12 a punto 20, aquí está cortado el intervalo PR. Bueno, entonces dicen ustedes, tiene un síndrome de preexcitación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos saber? Porque hay dos síndromes de preexcitación, el Wolff-Parkinson-White y el Low-Ganon-Levin, ¿verdad? La diferencia entre estos dos es que el de Wolff-Parkinson-White tiene una onda delta, o sea, esto que se alcanza a ver aquí, un empastamiento inicial de la onda R, cuando aparece la onda R, o de la S cuando no hay R, ¿no? Pero hay un empastamiento PR corto con la onda delta, se le llama onda delta a este empastamiento, ¿no? Se le llama onda delta, entonces eso hay que buscar, ya que el paciente llega porque estos pacientes puede ser que los le tomamos un electro nada más por tomarse y encontramos este hallazgo, ¿no? O el paciente tiene historia de taquicardia, doctor, fíjese que me dan palpitaciones y luego así me aparecen y se me quitan, o sea, paroxísticas, palpitaciones paroxísticas, aparecen y desaparecen, o a veces llegan a urgencias con taquicardia supraventricular. Esperamos, le damos tratamiento, esperamos que se da la taquicardia, tomamos un electro ya cuando ya está normal el ritmo, y entonces en donde podemos medir el PR, porque si lo miden el PR en la taquicardia, para empezar no van a encontrar onda P, porque está tan rápido que no aparece la onda P, entonces tiene que ser cuando ya está el paciente sin ningún síntoma, ¿no? O sea, cuando ya podemos tomar un electrocardiograma en condiciones de reposo normal, y es donde aparece el PR corto, y donde aparece la onda delta, y eso nos dice onda delta o el Parkinson-White. PR corto, no hay onda delta, long Ganon-Levin, ¿de acuerdo? Son los dos síndromes de preexcitación. El tratamiento, como es un as anómalo el que traen, un as que aquí está, por ejemplo, el nodo senoauricular, aquí está el nodo auriculoventricular, hay un as anormal, ¿verdad? En algunas personas que se las de qué? Que se salta la despolarización auricular y comunica rápidamente el nodo sinusal con el auriculoventricular. Entonces viene a haber un fenómeno de reentrada y están así el paciente, ¿no? Entonces hacen taquicardia supraventricular. Entonces aquí el tratamiento es hacer la ablación, ¿verdad? Con rayo láser de ese haz de Kent. Entonces aquí ya, por ejemplo, el paciente a lo mejor tuvo una taquicardia supraventricular, por eso llegó al hospital, le toman un electro ustedes, o el paciente le tomaron un electro porque lo están valorando nada más, y les llama la atención esto, PR corto y la onda delta. Se nota aquí la onda delta, se nota mejor acá también. Se nota también en B5, se nota en B6, se nota en B3, aquí no tanto, se nota acá también. A veces es, ya con eso, ¿no? PR corto y onda delta, o el Parkinson-White, ¿de acuerdo? No tiene Long-Ganon-Levin, pero pueden ser síndromes de preexcitación, no hay problema. Bloqueo sinusal, otra vez, ya van 3 veces que se los digo, bloqueo sinusal. El nodo sinusal bloqueó el estímulo que se originó ahí, no apareció, ¿verdad? Onda P, porque se bloqueó el nodo sinusal. Hay una pausa, ¿verdad? Hay un ciclo que falta. El ciclo debía haber coincidido aquí, pero después otra vez el nodo sinusal ya vuelve a seguir el ritmo que tenía anteriormente. Quiere decir que el nodo sinusal fue bloqueado el estímulo que mandó, pero después recuperó la sincronía que llevaba, ¿no? Es el ritmo. Esa es la diferencia entre el bloqueo sinusal y el paro sinusal. El paro sinusal pasa lo mismo, nada más ahí se paró el nodo sinusal por completo, no fue bloqueado. Parece lo mismo porque hay una zona de asistolia, y luego aparece el ritmo, ¿verdad? De ritmo sinusal otra vez, pero ya no lleva la secuencia que llevaba anterior. O sea, aquí debería estar el latido anterior, el siguiente, y aquí el siguiente, y aquí aparece otro ritmo. O sea, no está sincrónico con el otro. Se parecen mucho, pero la única diferencia es que en el paro sinusal, cuando se recupera, tiene otra secuencia. No es sincrónica con este. En cambio, el bloqueo sinusal sigue nada más, como que se aturdió un poquito, pero siguió el ritmo que tenía anteriormente. Esa es la única diferencia. Nos habla de que el seno se está enfermando. Ahora, el digital cada vez se usa menos ya, porque ya hay, pues se diagnostica más a tiempo la insuficiencia cardíaca, hay otros medicamentos para tratarla. En Estados Unidos la digital, por ejemplo, ya no se usa, salvo en algunos casos muy exclusivos, pero generalmente no se usa. Pero en México sí, porque es un medicamento todavía muy útil, ¿verdad? Para quienes saben manejarlo, es muy útil. Y entonces cuando uno está tomando digital, pueden aparecer extrasístoles ventriculares,
el bigeminismo, trigeminismo que vimos, ¿se acuerdan? Puede aparecer una taquicardia ventricular, puede aparecer fibrilación ventricular, puede aparecer fibrilación auricular. O sea, cualquier arritmia puede dar el digital. ¿Cómo podemos saberlo? Pues en la historia clínica. ¿Qué medicamentos está tomando, doña Juana? Ah, pues estoy tomando una tabletita que se llama digoxina en las mañanas, doctor. La tomo, fíjese, me la tomo de lunes a viernes, porque así me dijo el doctor, pero mi comadre me dijo que me la tomara el sábado y también el domingo. Ah, pues se dejan 2 días para que no haya intoxicación. Esa es el digital se toma así, de lunes a viernes, y descansan 2 días para evitar la intoxicación, ¿verdad? Y fíjense que la historia del digital es bien interesante porque el digital es un medicamento que usaban anteriormente para tratar la hidropesía, ¿verdad? En la medicina naturista, la hidropesía era cuando el paciente estaba en anasar, que estaba hinchado. Pero cuando esa anasarca era por insuficiencia cardíaca, le daban un té que tenía 10 hierbas, ¿verdad? 10 hierbas la hervían y se tomaba como agua de uso, tres vasitos en la mañana, tarde y noche, y los pacientes mejoraban de la hidropesía. Entonces, alguien de los médicos dijo, vamos a hacer un estudio de investigación a ver si la combinación de esas 10 plantas, de esas 10 hierbas, y se fueron descartando, usaron 5, fueron descartando poco a poco, y la única que tenía el efecto farmacológico era la digital, ¿verdad? La digital es una hoja de una planta de ornato, de una flor de ornato, que se le llama dedalera, porque parece dedal, como se metían en el dedo, así como una campanita. Si algún día van a una vivero, esos donde venden plantas, díganle, ¿tiene aquí dedalera? Y ahí se lo van a enseñar y van a ver que parece dedal. Y esa es la hoja del digital. Entonces, esa era la que de ahí se acaba la digoxina. Y ese era el que, los otros 9 hierbas que tenía ese brebaje no servían para nada, ¿verdad? El único que servía digital. Entonces ya se empezó a investigar y se empezó a dosificar, se empezó a hacer experimentos y salió la digoxina como tratamiento para la medicina alópata, ¿no? Entonces, pero tiene sus problemas, porque si no se sabe usar o se da mayor dosis, ¿verdad? Entonces puede dar cualquier arritmia ventricular, ¿verdad? Entonces tener cuidado que cuando tengamos esto, investigar en la historia clínica si el paciente está tomando digital. ¿De acuerdo? Y luego, este es un síndrome de Brugada. Este es bien interesante porque son pacientes que tienen muerte súbita. O sea, ¿cómo se estaba bien y estaba haciendo ejercicio y de pronto se murió? O el paciente estaba en su escritorio o estaba esperando en el taxi a su pasajero y se murió. De repente, muerte súbita, síndrome de Brugada. Este síndrome se empezó a ver en España en pacientes que tenían muerte súbita y en las autopsias no había absolutamente nada que lo explicara. O sea, no había infarto, no había, por alguna razón, se morían estos pacientes súbitamente. Y lo que pasa es que estos pacientes hacían arritmias ventriculares. Y tenían la historia de, no, es que a mi papá le pasó lo mismo y al abuelo le pasó lo mismo y a mi hermano. Tenían un antecedente familiar. Entonces, el síndrome de Brugada lo tienen que ver ustedes en pacientes que pueden estar asintomáticos, pero cuando están haciendo ustedes la historia clínica les dicen, mi papá se murió de un infarto o se murió de muerte súbita, doctor. Estaba así, se murió, estaba haciendo ejercicio en el parque y de pronto ¡pum!, se desplomó y se murió. Muerte súbita, ¿no? Y hay antecedentes familiares. Puede ser que el paciente tenga síntomas de lipotimias, de mareos, de hipotensión, de algún síntoma cardiológico, ¿no? O puede ser que el paciente no tenga ningún síntoma y le toman ustedes un electro y encuentran esto, ¿verdad? Encuentran ustedes como si fuera un bloqueo de rama derecha y si es un bloqueo de rama derecha, miren, tiene una R y luego tiene la S y luego tiene una R', pero en el síndrome de Brugada lo que llama la atención es este pico, que le llaman incluso en aleta de tiburón. Cuando ustedes ven esta aleta de tiburón, dan de cuenta que aquí está el mar, ¿verdad? Ustedes ponen la mano ahí y miran, chis, parece un tiburón. Entonces, con mucha imaginación, aleta de tiburón en las precordiales del lado derecho. Entonces dicen ustedes, aleta de tiburón, Chihuahua. Es un bloqueo de rama derecha, pero ¿se acuerdan? Le dije, el bloqueo de rama derecha generalmente puede ser normal en una persona que no tiene ningún síntoma. Es más, puede ser incluso una persona que hace mucho ejercicio y no tiene ningún síntoma, pero usted le encuentra un bloqueo de rama derecha. Pero aquí, pero hay que estudiarlo de todos modos, siempre para ver si ese bloqueo de rama derecha es ya de nacimiento o no, y que no tiene repercusión hemodinámica. Pero si ustedes observan con este otro dato, ay, en la torre, ¿cómo están sus papás? No, doctor, mi papá murió muy joven, de pronto, así. O sea, antecedentes en la familia de muerte súbita. Entonces, y ustedes encuentran esta aleta de tiburón en esta R, en B1, en las precordiales del lado derecha, puede ser un síndrome de Brugada, ¿de acuerdo?
Entonces si nosotros lo estamos viendo, hay que mandarlo, porque hay que hacer estudios cardiológicos. ¿Por qué? Porque este síndrome de Brugada se ha visto que tiene relación con taquicardia ventricular y fibrilación ventricular súbita, o sea, por el paro cardíaco súbito, la muerte súbita. Entonces es otro dato que ustedes deben de buscar siempre, la aleta de tiburón. ¿De acuerdo? Es el síndrome de Brugada. Y electrocardiograma, esto se los pongo a ustedes como ejemplo, porque miren, aquí está de 1, de 2, de 3, ABR está acá, ABL está acá. ¿Sí lo ven? ABF, B1, B2 y B3, B4 a la vuelta, ¿no? B4, B5, B6 a la vuelta. Esto no debe hacerse en los electrocardiogramas, porque esto, aunque lo hizo esto lo hizo un interno en el hospital, pues es un trabajo de kinder, ¿verdad? Pónganle el algodoncito al borreguito, ¿verdad? O el algodoncito a la nube. No, no se trata de eso, sino que ustedes hagan bien los cortes y pongan el electro bien en el papel, ¿no? Aquí están desordenados, de 1, de 2, de 3. Internacionalmente, los congresos de cardiología nos dicen cómo debe de estar el electro. Ahora, como ya es una hoja tamaño carta, ya viene todo, pues esa es la que se anexa. Pero a veces es una de 3 canales, por ejemplo, y entonces se anexa al electro. Pero si ustedes hacen, por ejemplo, aquí está, como le dio la gana lo puso, ¿no? ¿Sí? Entonces, así no debe hacer, ¿verdad? Eso le resta calidad, es un trabajo de kinder, ¿de acuerdo? Y usted ya no está en kinder. Entonces, lo que dice el consenso mundial de cardiología es que se pongan en este orden, ¿no? De 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF. Por eso les decía tijeras para que lo corten, le pueden cortar las esquinitas para adornarlo, como ustedes quieran, pero que quepa en una hoja de papel, ¿no? Las 12 derivaciones y un dedo largo, ¿verdad? Pero aquí el único pero que le pondrían, si el cardiólogo lo revisa, o el Instituto Nacional de Cardiología lo revisa, o un cardiólogo que venga a supervisarlo lo revisa, o un médico que esté sobre ustedes, les va a decir, ¿y de quién es este electro? No, pues es de la cama 5, doctor. Pues sí, pero en la cama 5 hay muchas personas, han cambiado muchas personas. ¿Cuándo se tomó? Entonces siempre pongan, es un electrocardiograma, ustedes pueden ponerlo como quieran, pueden ponerle un EKG nada más. Sabemos que es de esta señora, Rosario Rivera de Vargas, es una mujer de 74 años que se tomó el 6 de septiembre de 1990 a las 19:40 horas. Si este electro, por ejemplo, se tomó en el 90 y llega ahora en el 2020, entonces dice, mira, este electro lo tenía hace tantos años, hace 30 años, y sigue igual o hay cambios. O sea, porque esto se va quedando en el expediente. Hay expedientes que van a tener muchos años. Generalmente los expedientes se depuran a los 5 años. El hospital, si no ha habido consulta de ese paciente, lo desechan. Y hay casos muy buenos que se han desechado porque el del archivo no quiere tener mucho archivo. Pero nosotros como médico, si nos interesa, entonces le ponemos a los expedientes no depurar. Y si ustedes le pusieron no depurar, ese expediente nunca lo van a depurar y va a durar todo porque es un caso interesante. Para sesión clínica, para estudio de investigación, para publicación, para lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, todo electro que ustedes hagan, siempre háganlo, identifiquen de quién es ese electro. Es de esta señora, es una mujer de tantos años y se tomó esta fecha, ¿verdad? Para saber si este electro se pierde o se mete accidentalmente otro expediente, cuando el médico lo está revisando, este no es de Juan Pérez, este es de Rosario Rivera. A ver, busca dónde está. Rosario Rivera tiene el expediente entonces ya lo regresan y ya no se pierden estudios. Y el gusanito P, no se les olvide otra vez. ¿De acuerdo? Este es bien importante para recordar la despolarización auricular y es importante sobre todo en los bloqueos auriculoventriculares. Muy bien. Bueno, creo que es la última. ¿Dudas o preguntas que tengan? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por mi parte, no, doctor. Gracias. No, doctor, quedó muy claro. Muchas Por mi gracias. parte, no. Bueno, les voy a mandar esta presentación para que la tengan ahí a la mano y tengo el correo de Oscar, se las mando a Oscar, creo que se las pasa a ustedes, ¿verdad? Sí. Y ayer le di entonces a André el USB, ahí trae es un simulador para que lo pongan en su computadora. Después de que jueguen solitario, el juego que quieran, jueguen primero yo les sugiero que jueguen el de Electro, de la identificación de los ritmos, el simulador, y después ya juegan lo que ustedes quieren y van a ver cómo están estudiando al mismo tiempo los ritmos cardíacos y les explica por qué es esto, por qué es lo otro. Y después ya juegan ustedes sin que les explique para ver si identifican los ritmos contra el tiempo. Y eso les va a ir dando a ustedes la habilidad para, mira, estoy identificando cada vez más y más y más y más ritmos. Entonces eso les va a ayudar.
Entonces les mando esta presentación. Mañana es de 12 a 1, ¿verdad? Porque ¿se acuerdan que la vez pasada, el otro sábado, tuvieron otra actividad y fue